Vamos a hablar en esta ocasión la iglesia acechada por las falsas doctrinas. La iglesia acechada por las falsas enseñanzas o doctrinas. Bien, mientras conocemos nosotros desde que apareció pues el Nuevo Testamento y las menciones de la iglesia en el mismo, estamos desde ese inicio viendo que hay fuerzas del mal que siempre buscarán a destruir la iglesia. Siempre habrán diferentes formas como para borrar de lo que es la tierra la iglesia. Eso ha sucedido, las grandes persecuciones que leemos en lo histórico. La iglesia ha sido terriblemente angustiada, ha sido encarcelada, han sido martirizados gran cantidad de los que han pertenecido a la iglesia. Pero aparte de esas violencias que no es un secreto que ha soportado la iglesia, hay otros métodos por los cuales también el enemigo de la iglesia también inserta para desviarla o para destruirla, porque una de las claridades que tiene Satanás es que la iglesia no debe de estar, la iglesia no debe de existir. Eso lo tiene bien claro por el hecho de que la iglesia es, diríamos, la manifestación de Dios visiblemente en un mundo que es terriblemente antibíblico y ante Dios, antidios. Y eso es algo que a las fuerzas del mal no les conviene, porque sus finalidades de lo que es lo malo siempre es engañar, destruir lo que es aquella luz que irradia en medio de las tinieblas de este mundo. Entonces, aparte de lo que han sido las violencias, las persecuciones, también el enemigo ha implementado los métodos de la falsedad. La falsedad es más subliminal, es más peligrosa, es más efectiva lo que es el engaño. Estoy refiriéndome a las falsas enseñanzas, las que por lo general desde el inicio nosotros vemos que aparecieron. Por eso, si usted le pone atención a esta carta que estamos estudiando, estamos hablando del inicio de la iglesia. Estamos hablando de los primeros años de la iglesia. En este caso podríamos decir que la iglesia oscilaba ahí por unos 100 años, no más, o si un poquito más de 100 años. Pero la iglesia estaba prácticamente recién iniciando. Y nosotros vemos esto que estaba pasando en la iglesia a la cual se está dirigiendo Juan. Juan, leíamos ahí donde dice: hijitos, ya es el último tiempo, según vosotros oísteis que el anticristo viene. Juan había enseñado a esta iglesia a la cual remite esta carta de lo que era ese asunto escatológico, como era la aparición del anticristo.
La aparición del anticristo, Juan se los enseñó en sus prédicas a esta comunidad cristiana, y sin duda les haber diagramado bien que eso sería un personaje que iría en contra de lo de Dios en el último tiempo. Y eso lo tenía bien claro la iglesia a la cual se dirige Juan. Y por eso es que él dice: hijitos, ya es el último tiempo. Cuando dice el último tiempo, acuérdense que yo les dije que en el último tiempo de la iglesia aparecería el hombre de mentira, el hombre de lo que se denomina contrario a Dios, el que se denominará Cristo, pero que no es Cristo. Es decir, todos los apóstoles enseñaron estas verdades porque ellos las pudieron entender por el Espíritu, que sería una cosa que se daría al final de los tiempos. Pero lo que dice Juan acá es que ya deben de saber que estamos ya en los últimos tiempos por el hecho de que ya han aparecido anticristos. Quiere decir que aquí dice porque han surgido muchos anticristos. Esto estamos hablando de 2000 años atrás. Pero decíamos el martes pasado, hermanos, si esto sucedió o empezó a suceder hace 2000 años y que Juan está diciendo: hijitos, la muestra de que han salido esos falsos profetas o enseñadores que están en medio de la iglesia ahí con ustedes, es como la señal que ya estamos viviendo el último tiempo. Son como los precursores del mero anticristo. Porque esto es así, siempre el anticristo es imitador de todo lo que es de Dios. Acuérdese que el diablo está imitando, sobre todo el diablo es el imitador. Imita que él es el grande, imita que el anticristo es el hijo, y hace ver que el falso profeta, en este caso, es el que hace el papel del Espíritu Santo. Y en este particular, cuando salen estos, que no es el mero anticristo, sino los anticristos, con plurales, esto también es una imitación, como el caso de Juan, cuando viene Juan hablando que tras de él viene Cristo. Entonces, los anticristos preceden al anticristo, están anunciando, y eso es lo que estaba sucediendo, hermanos, en la iglesia a la cual se dirige Juan. ¿Qué era o cómo se podían definir estos anticristos? Bueno, los anticristos acá es que estaban prácticamente hablando falsas enseñanzas. Lo que no estaba dentro de la enseñanza cristiana, estaban enseñando contrario a la doctrina que ya, aunque en este tiempo todavía no estaba recopilada todo lo que era el libro de la Biblia, pero era muy conocido que las doctrinas de los apóstoles eran bastante, hermanos, bastante conocidas y retenidas a la vez, porque esa era la base de la iglesia. Entonces, en este caso, una de las falsas enseñanzas que en este caso se está produciendo en esta iglesia, hablábamos que era el movimiento de los gnósticos. El gnosticismo, que gnóstico de alguna manera lo que significa es conocimiento.
estos hombres dentro de la iglesia, por eso es que leíamos en el verso 19, salieron con nosotros, pero no eran de nosotros. Dicho de otra manera, estos falsos maestros gnósticos se habían introducido dentro de la iglesia y no era por otros fines, sino que se habían introducido para, como dije al principio, para implementar el método del engaño, para de esa manera, hermanos, diríamos, perder, desenfocar a la iglesia del Señor. Porque cuando nosotros le ponemos atención a las falsas enseñanzas, que son muy comunes ahora, hoy día, a través de las redes, a través de todos los medios que están en el ambiente, es bastante conocido, y son cientos de personas las que se desvían de la sana doctrina porque escucharon algo novedoso, porque escucharon nuevas revelaciones. Y esto es lo peligroso de lo falso, porque penetran de una manera sutil, penetran no con cachos ni con cola, penetran con elocuencia, penetran con conocimiento, o más bien no conocimiento de lo de arriba, sino con conocimiento filosófico. De esa manera incautan a los débiles, impresionan a las masas, a la iglesia, que es lo que decíamos que usted ve que esto es bastante común hoy día. Las nuevas revelaciones, que ahora el santo me ha dicho que esto es así, a tal grado que, hermanos, se está dejando de lado la palabra o la Biblia escrita, porque ahora ya los modernos anticristos están predicando puras revelaciones, están predicando, están promoviendo doctrinas que no tienen nada que ver con lo que es la palabra que ya quedó cimentada dentro de este libro. Por eso decíamos que Pablo dijo, el fundamento ya está puesto. El fundamento de los apóstoles, el fundamento que ellos pusieron doctrinalmente, ahí es donde se debe de ahondar. El creyente no debe de estar esperando nuevas revelaciones, cosas astrales dentro de lo que son las predicaciones, porque para eso pues somos acomodados. Queremos como bueno, pasar de lo común y queremos cosas extraordinarias, pero no hay nada de extraordinario dentro de lo que se puede entender como la sana doctrina, como la palabra de Dios, que es lo mismo. No hay nada, ya todo está consensado en esta palabra. Ya todo está plasmado en la Biblia. Y ¿cuál es lo que está plasmado en la Biblia? El fundamento de la doctrina que, hermanos, enseñaron los apóstoles. Y Pablo dice, sobreedifiquemos sobre ese mismo fundamento. No andemos buscando otras cosas que no están dentro de la palabra. ¿Y cuál era el gran problema de la iglesia a la cual se dirige Juan? El gran problema era el gnosticismo. Los grandes filósofos, que en este caso sería pura filosofía, lo que enseñaban, se jactaban de su conocer, de sus habilidades, de las retóricas, de los conocimientos, y llegaron a decir, fíjese bien, ya lo he dicho en otros estudios, llegaron a decir estos falsos maestros que Juan los describe como anticristo, porque todo el que está dando una doctrina contraria
a lo que es la palabra de Dios, así de sencillito, están denominados dentro de la misma palabra como anticristos, como personas que tienen el espíritu del mero anticristo que va a aparecer en el futuro, pero que ya ellos vienen siendo como los precursores que ya vienen preparando el terreno. Estos entendidos, fíjense bien, estos entendidos, ¿verdad? Lo que estaban enseñando era que Jesús no era Dios. Imagínense qué terrible, qué golpe a la verdad si estos a quien se dirige Juan creen esta falsedad. Imagínense que les están diciendo que Jesús no es Dios, porque el gnosticismo, ellos entienden que la materia es mala. Es decir, eso es uno de los conceptos de ellos, que esto es materia y que la materia es diabólica y que la materia es tierra. Y que ese que dicen que Jesús, que es el Cristo, Cristo es igual a ungido. Que ese que dicen no es Jesús, no es Cristo, pero Cristo sí es Jesús. Dicho de otra manera, para que Jesús llevara a cabo su ministerio, estos falsos predicadores decían que Cristo había venido sobre Jesús, y de esa manera Jesús desempeñó su ministerio. Y que luego que murió Jesús, Jesús fue a la tumba, pero el Cristo fue a la presencia de Dios. Es decir, una extorsión terrible. Hermanos, acá no es una cosa poca la que está tratando Juan. Acá es una cosa terrible, porque como yo decía, a manera de tema, que el enemigo lo que siempre buscará es, bueno, que la iglesia desaparezca de la tierra a través de la violencia, a través de muchos otros métodos, pero uno de los métodos más lesivos y peligrosos es el engaño. ¿Por qué? Porque el engaño, cuando se disfraza diríamos de piedad, el que lo enseña puede pegarle, puede ser aceptado, porque los falsos nunca iban a decir, miren, esto de que estamos enseñando es un asunto que lo estamos enseñando, bueno, porque no es tanto así. Ellos enseñaban camuflajeado, diríamos de esa manera. Enseñaban como que fueran pastores de ese tiempo, respetables, es decir, con vestimenta de oveja, pero por dentro lobos, porque todo el que altera la palabra del Señor es un diablo, es un lobo. ¿Por qué? Porque viene la oveja pequeña, la oveja débil, la oveja que no lee, la oveja que no se congrega. ¿A quién es que se come el lobo? Se come la oveja débil, se come la oveja tierna. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Se come, ¿verdad? Y luego la oveja tierna, porque cuando dice aquí hijitos, está diciendo hijitos, se refiere a los recién entrados a la iglesia. Hijitos que tienen la categoría de bebé espiritual. Hijitos, ya es el último tiempo, y ya lo es porque ya han aparecido falsos cristos. Entonces estaban prácticamente, hermanos, insertando un veneno terriblemente nocivo para la vida espiritual. Porque ¿qué fue? Decíamos, lo que hizo trizas la humanidad, el engaño de Satanás para con Eva. Satanás no le llegó con cacho ni cola, le llegó en la persona o en la serpiente. La serpiente empezó
hablar, Eva se impresionó de que esa criatura preciosa que brillaba, hablaba el lenguaje de ella, la impresionó. Y empezó a conversar con ella. El diablo, el engaño nunca va a venir con cachos, ni va a venir con violencia. Va a venir camuflajeado, va a venir como en doctorados, va a venir, hermanos, con grandes conocimientos puramente filosóficos, va a venir con grandes apariencias. El engaño no espere que va a venir un tonto a decir algo y que se lo van a creer. Tendrá que ser personas especializadas para poder engañar. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Personas denominadas que creen en el Señor y que tienen una fe inquebrantable en el Señor. Se lo van a plantear de esa manera. Y la oveja dice: qué doctorazo ese. Wow, dice, que no sé, pastor mío, si apenas puede leer, dice. No, hombre, dice, y la ovejita, como la ovejita se alucina con las cosas. Aquí no hermanos, alucinarse. Aquí siempre hay que tener los pies en el suelo. Aquí debemos de saber, como iglesia, damos un amén, que como iglesia estamos bajo el acecho del enemigo. El enemigo buscará, si no divide una iglesia, si no te quita el ánimo de seguir adelante, el enemigo te va a seducir por el engaño, y luego, engañado, ya no hay nada que hacer. O sea que ese es el peligro. Y yo le estoy dando nada más algunos pequeños detalles de quienes eran a los que se está refiriendo Juan. Nada menos los gnósticos, nada menos conocedores, supuestamente, y que decían que los apóstoles no eran hombres intelectuales. Y se basaban en que eran, pues sí, su trasfondo eran pescadores y no sé qué y no sé cuándo, pero que ellos sí eran doctores en filosofía, eran doctores entendidos, eran doctores. Entonces, esto era el gran problema que tenía la iglesia. Pero qué bueno, ¿verdad, hermanos? Damos un amén. Qué bueno, ¿en qué sentido? Que siempre, hermanos, siempre, por eso es que Dios dejó pastores para la iglesia. Por eso es que la iglesia no puede estar sin pastor. Por eso, ¿por qué? Porque la oveja es, hermanos, la iglesia es tipo los que pertenecemos a la iglesia. El Señor nos comparó como ovejas. Y la oveja, si usted ve la oveja literal, es el animal más torpe que podemos tener. Es el animalito más torpe. ¿Por qué es torpe? Porque su cerebro es igual al grano de un frijol, no de aquellos frijolones, sino así chiquitos, de esos frijoles que medio se pegan. Así es por eso es que es torpe la oveja. La oveja ve ahí el lobo, ella va berreando y se va a encontrar con el mal ahí. La oveja agarra por este lado y hay ese gran barranco ahí. La oveja no atina, ella solo pega el pujido cuando se mató en el hoyo. La oveja no berrea cuando la agarra el lobo. No es como el cabro agarra a berrear, pero la oveja solo puja. Así que en eso nos comparó el Señor. La torpeza de las ovejas la trasladó, hermanos, a la sencillez de los que pertenecemos a la iglesia. Y por eso es que no podían haber en esos rebaños sin pastor. Y por eso es que no pueden haber iglesias sin pastores. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. ¿Por qué? Porque a través de los pastores Dios está apercibiendo a la iglesia. ¿Qué es lo que está haciendo Juan acá? Eso es lo que está haciendo Juan. Por eso decía, qué bueno, ¿verdad? Por eso dije la palabra qué bueno que Dios tiene pastores. Y por eso, ¿qué es el trabajo del pastor? Cuidar el rebaño. En el campo literal, el pastor, los pastores de cabros, de ovejitas, pues, tenían su vara para el lobo y su cayado para la oveja.
ellos, el cayado tiene una curva en la punta. Cuando la abeja agarraba para donde no debía agarrar, el pastor de animalitas le metía el gancho y la metía al rebaño. Y cuando venía el lobo, sacaba, en este caso sacaríamos la escopeta. Pero cuando venía el lobo, ellos sacaban la vara. Andaban dos instrumentos. Entonces es lo mismo. El pastor, ¿qué es lo que tiene que hacer? Aquí Juan, ¿qué es lo que está haciendo? Como el apóstol Juan, y que también era un pastor que estaba desempeñando su rol, cuidando las ovejas. No pueden haber ovejas sin pastor. No podemos ser intercantonales. No podemos, tenemos que tener una base. Damos un amén. Tenemos que tener una universidad donde nos vamos a graduar. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Porque el trabajo del pastor es guiar, es cuidar por medio del Espíritu Santo a la grey. Por eso es que dice el mismo Pedro, dice, pues nosotros daremos cuenta de la grey. El libro a los Hebreos dice lo mismo. Entonces, imagínense todo lo que estaba sucediendo en esta iglesia. Estaban adentro. No eran gente extraña que había venido de otro lado. Adentro se habían metido y estaban desarrollando su estrategia de engaño. Estaban enseñando que Jesús no era Dios. Y sucesivamente un montón de otros aspectos. Entonces vamos a continuar, dice el verso 21, dice, entonces Juan, esa es la razón por la cual se escribe, para que no se dejen mover de la verdad. Qué bueno cuando llega el aviso, cuando llega por lo menos lo que usted está oyendo acá, ¿verdad? De una manera general, ¿qué es lo que está oyendo? Yo le diría, el Señor a través del Espíritu Santo nos está hablando a nosotros en medio de un mundo tan convulsionado en el engaño religioso, que no nos movamos de la verdad. Que no nos movamos de la verdad. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Que no nos movamos de la verdad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ahí permanezcamos en la verdad. Eso es lo que está diciendo Juan. Les está escribiendo para que no se dejen mover de la verdad. Eso es lo que está diciendo el versículo número 21. Qué interesante, ¿verdad? Que alguien está cuidando del otro, ¿verdad? Dice, no os escribo como si ignoráis la verdad, sino porque la conocéis. Mire qué interesante. Juan ya les había enseñado la verdad. Entonces, ahora no les está escribiendo que tienen que aprender la verdad. No, ellos ya les han enseñado la verdad. Por eso es que a la iglesia uno viene a aprender. Por eso es que a la iglesia uno viene a formarse, a recibir, a comer del alimento espiritual, porque esa es la base. Juan acá está diciendo, Juan no les está diciendo en este versículo número 21, no les está diciendo que les va a enseñar la verdad. Ustedes ya conocen, yo ya les enseñé la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Que Cristo, que Jesús es Dios, que Cristo es Dios. Damos un amén. Yo ya les enseñé la verdad de la fe, la verdad. Ya están ustedes conscientes de la verdad. Eso es lo que dice este versículo número 21. No os escribo como si ignoráis. Ustedes no son ignorantes, ustedes ya saben la verdad, sino porque la conocen. O sea, ellos ya conocían la verdad. Es como que a usted le digan que Dios no es trino. Usted luego va a pegar el grito. Va a decir, no, yo sé, y en la Biblia lo he leído y me lo han enseñado, que Dios es trino. Para que se entienda. Entonces usted dice, bueno, usted ya lo sabe eso. Si usted ya sabe que el Espíritu Santo
conocemos la deidad del Espíritu Santo, que no es como dicen los testigos, que es una fuerza. Usted, como ya se le ha enseñado y ha leído, que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, ya usted conoce esa verdad. Y si ya uno se mueve de esa verdad, ya es el colmo. Es porque nunca ha venido a nada, a lo que es la enseñanza de la palabra. Pero por ponerle un ejemplo, entonces ustedes ya conocen la verdad. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Juan? Él les escribe, hermanos, a sus lectores para afirmarlos en la verdad, para que no se muevan de la verdad. Qué bueno que alguien está pendiente de los que están siendo acechados por la mentira. Eso es bien, es hermanos, de gran bendición, de gran aliento, que cuando alguien ya está medio soplado, medio trasteado, y venga el otro y le digan, tengan cuidado, usted no se mueva de lo que ya usted sabe, de lo que usted ya se le enseñó, usted no se mueva. Qué alivio, qué alivio. Y aquí no está hablando un desconocido, aquí se les está dirigiendo nada menos un apóstol, el apóstol que anduvo con Cristo, ¿verdad? Que no se muevan de la verdad. Les está diciendo, les está escribiendo para decirles que en la verdad no hay ninguna mentira, que no procede de la verdad mentira. Y esto eran lo que estaban sucediendo con los falsos. Pensemos un momento, hermanos, con lo cual vamos cerrando. Pensemos un momento, ¿cómo está hoy día, después de 2000 años, la mentira? ¿Cómo tenemos que ser apercibidos? Usted sabe, si no se da cuenta, que en este tiempo, justamente en este tiempo, ya no prevalece la verdad de la palabra. Son muy pocas corrientes de creyentes que están dentro de la actitud de conservación doctrinal. Pero la mayoría de lo que se está moviendo ahora es terriblemente subjetivo. No es verdad. Todo es un relativismo, a tal grado que se está hablando de un evangelio que, hermanos, carece de la realidad, básica, diríamos, de lo que es el fundamento. Se está enseñando un evangelio muy superficial. Se está enseñando un evangelio, hermanos, muy relativo. Se está enseñando el evangelio que Dios lo que ve, para que entienda el relativismo, lo que ve es el corazón, pero no ve. Dios quiere tu corazón y Dios quiere tu cuerpo, Dios quiere tu alma. Dios vino a morir no solo por el alma, vino a morir también por tu cuerpo. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Entonces, lo que tenemos nosotros es doctrinas falsas. Por ejemplo, en este caso decíamos, imagínense si hablamos de ese entorno que estamos ahorita viviendo, de los unitarios, por decir algo. ¿Quiénes son los unitarios? Terrible. Yo no sé si leen esto los unitarios. Yo no sé si leen esta carta o la arrancan o... ¿Qué es lo que dicen los unitarios? ¿Quiénes son esos maestros? Dice usted. Bueno, los unitarios son los que solo ven a Jesús y no al Padre. O sea, son grandes iglesias, grandes movimientos, grandes misiones de unitarios, pero que todo lo consensan en el Hijo. Y que cuando el Hijo dicen, está hablando, Padre,
si es posible, pasa de mí esta copa, que es un lenguaje simbólico, pero que Él es el mismo Padre y que Él es y que Dios es el mismo Jesús. Sí, pero son tres diferentes personas. Damos un amén. Son tres divinas personas. Es decir, eso es lo que enseña la palabra. La palabra no se contradice. Son tres divinas personas. Es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por ejemplo, en el caso de la salvación de los hombres, ellos en esa eternidad se reunieron. Se reunió el Padre, se reunió el Hijo y el Espíritu Santo y decidieron. Y el Padre decide, el Hijo recibe la orden del Padre y el Espíritu Santo se queda lidiando con la iglesia. Son tres personas diferenciables. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria, con funciones diferentes. Pero aquí, ¿qué es lo que dice? El versículo número 22, tremendo esto. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega a Jesús. Imagínense. ¿Quiénes eran los que estaban negando a Jesús? ¿Quiénes son los que ahora niegan a Jesús? Pregúntele a los testigos de o contra Jehová. Pregúntele si Jesús es Dios. ¿Cuánta gente anda detrás de esas organizaciones? Terrible. Vaya a asomarse a una iglesia unitaria, son miles de gente. Pero aquí Juan está diciendo, dice, ¿quién es el mentiroso? Sino, verso 22, el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo. O sea, no nos perdamos. O sea, aquí no es que estemos ofendiendo a nadie. La misma palabra dice, todo aquel que dice que el Espíritu Santo no es Dios y que es una fuerza, son anticristos. Todo aquel que dice que no hay Dios, sino Jesús solo es Dios, son anticristos. Todos aquellos que niegan a Jesús, hermanos, son anticristos, son doctrinas cerradas, son doctrinas heréticas. Dice el verso 22, son anticristos, dice acá, ¿verdad? Dice, son anticristos, el que niega al Padre o que niega al Hijo. Los que niegan que no es Jehová Dios y que Jehová Dios es el mismo Cristo, son anticristos. Todo aquel que niega al Hijo, imagínense, tampoco tiene al Padre. O sea que si no tiene al uno, tampoco tiene al otro. O sea que esto es completo. Esta es la doctrina suya, esta es la doctrina de la Biblia. Esto es lo que nos enseñaron los apóstoles. Que se oiga un poderoso amén. Y dice, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, y el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. O sea que cuando usted acepta a Cristo, también aceptó al Padre. Luego dice, lo que habéis oído desde el principio, verso 24. ¿Cómo? Vamos a hacernos una pregunta. ¿Cómo se cuidará la iglesia de los anticristos? Este verso 24 dice, solo permaneciendo en la verdad, solo permaneciendo en la palabra. Aquí no tenemos que darle. Por eso yo les digo a los hermanos, por ejemplo, si usted, a veces, hermano, los hermanos que dicen, vamos a buscar, a prepararnos en un instituto, en una universidad, trasteados salen de ahí. ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué es trasteado? Bueno, usted ya sabe algo, hablamos el mismo idioma, somos de aquí, del mismo cantón. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Aleluya. ¿Qué es, hermanos, lo que tenemos que hacer? Si usted lee la carta de Juan, la primera, léala toda, quítele los versículos y lea, ahí mismo le está dando las interpretaciones. Usted no necesita de andar buscando grandes materiales para entender la palabra. Aquí mismo en la palabra está, léale, el contexto le dice todo lo que está diciendo la palabra. No hay para...
No la divida. Aprenda a leerla toda. Ahí está. Ahí está toda la respuesta. Ahí está toda, hermanos. Ahí está porque, por ejemplo, acá, ¿qué es lo que necesitamos para protegernos de los anticristos? Lo que necesitamos, dice el verso 4, es eso. Solo solo permaneciendo, hermanos, en la palabra. Solo permaneciendo. Si usted lo leemos, dice este versículo: lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permanecéis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? No se salga de la Biblia. Si usted no tiene capacidad de leer materiales de escritores, y que si usted no tiene capacidad de olfatear y de, como aquel que se dice que hay que tener cuidado para comer pescado, ¿verdad? Entonces, si no tiene capacidad, solo lea la Biblia, lea la Biblia, lea la Biblia, lea la Biblia, pero lea todo. La Biblia no tiene separaciones. Por ejemplo, acá usted ve unos subtítulos, pero esos se los pusieron los que dividieron así los libros. Pero leamos la Biblia. ¿Cómo permanecer? Lo último. ¿Cómo permanecer? ¿Cómo guardarnos del engaño? ¿Cómo guardarnos? No ande buscando cosas que no están en la palabra, ni las crea. Examínele. Cuando Pablo llegó a Berea, él empezó a predicar y predicó, hermanos, la palabra. Y luego le dijeron los bereanos: no vamos a darte un amén, vamos a ir a escudriñar la palabra. Y se fueron los de Berea a estudiar la palabra. Y luego de un tiempo vinieron y le dijeron: tiene razón Pablo, mire qué interesante, no se tragaron lo que Pablo decía. Le dijeron: espérate, no, todavía no te oigo el amén. O sea, nosotros no debemos de ser simples, porque el que se traga un dardo de engaño se lo llevó la trampa, hermano. El que está insatisfecho, que mire que no sé qué, no predican de esto, que no. Las insatisfacciones son propicias para que el engaño prospere. ¿Cómo podemos librarnos del engaño? Examine. Cuando aquí se predique lo que no está en la Biblia, usted tiene el deber y el derecho de irse de este lugar, porque le están metiendo lo que no está en la palabra. Amén. Póngase de pie. Vamos a